Hoy vamos a estudiar males que el pecado trajo a la humanidad, basado en Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Leemos: Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hoy en día vivimos un mundo lleno de males. Vivimos rodeados de tantas injusticias, violencias, enfermedades, guerras, tragedias y en general rodeado de tanto mal. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué es esto así? Bueno, podemos ir a la Biblia y encontrar la respuesta, y ciertamente lo hace, porque al principio Dios creó al hombre perfecto, pero fue por causa del pecado que todo cambió. En el libro de Génesis podemos ver cómo el tentador engañó a Adán y a Eva para que comiesen del fruto que Dios le había prohibido, y fue así, sus ojos se abrieron y el hombre conoció el bien y el mal. El pecado ha traído muchos males a este mundo, y en esta oportunidad queremos mencionar al menos 4 de ellos. El primer mal que trajo el pecado al mundo es la depravación moral. El primer mal que el pecado trajo a la humanidad fue la depravación moral del hombre. Dios es santo y justo, y al momento de crear al hombre, le proveyó estos atributos. Lamentablemente, por causa del pecado, el hombre se lo perdió y depravadamente se distorsionó del diseño original que el Señor lo había hecho. En Romanos, el apóstol Pablo nos presenta un pasaje de cómo el hombre se ha alejado de Dios y cómo las características de la depravación del hombre se reflejan claramente en ellos. Leemos: por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de una injusticia, de fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales males son dignos de muertes, no solo ellos, sino que también todos aquellos que se complacen con los que la practican. Romanos capítulo 1, versículo 24 al 32. El texto anterior describe la triste situación moral del hombre. Lejos del estándar de la justicia y santidad, el ser humano se ha corrompido en toda clase de perversidad, entre las que Pablo menciona la homosexualidad o lesbianismo, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuración, injuria, soberbia, altivez, desobediencia a los padres, necedad, deslealtad y en general seres sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hoy en día vivimos
en un mundo totalmente comprimido por la maldad, un mundo de injusticia, violencia y sufrimiento, pero todo esto es causa del pecado. Así que lo primero que trajo el pecado a la tierra fue la depravación moral. Lo segundo que podemos ver es la enfermedad. La Biblia dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó a todos. Le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Mateo 4, 23 al 24. El segundo mal que el pecado trajo al mundo es la enfermedad. La enfermedad es un mal que nos recuerda nuestra mortalidad. En el tiempo de Jesús existían muchas personas afligidas por diferentes enfermedades. Uno puede ver cómo a lo largo de su ministerio le trajeron cojos, mancos, paralíticos, lunáticos, sordos y personas con toda clase de enfermedades, y a todos los sanó. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de enfermedades. Basta ir a los hospitales para corroborar esta realidad. Pero qué bueno es saber que Jesús tiene poder para sanar de cualquier enfermedad. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Así como lo hizo durante su ministerio en esta tierra, así hoy Jesús tiene el poder para seguir sanando a los enfermos. Lo único que necesitamos es acercarnos a Él. Lo tercero que trajo el pecado al mundo es la influencia de Satanás y sus demonios. El tercer mal que el pecado trajo a la vida del hombre es la influencia del enemigo y sus demonios sobre nuestras vidas. Esto es así porque el día que el hombre decidió desobedecer a Dios en el huerto del Edén, el pecado entró en el mundo y éste perdió su libertad espiritual, de tal forma que hoy es esclavo del pecado y sujeto a la influencia del reino de las tinieblas. En la Biblia vemos cómo los demonios han influenciado para mal en la vida de los hombres. Por ejemplo, fue un espíritu malo que indujo a Abimelech y los hombres de Siquem a una disputa con el fin de provocar la muerte de todos ellos durante la batalla. Leemos. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboam y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem que fortalecieron la mano de él para matar a sus hermanos. Eso se encuentra en Jueces capítulo 9, versículo 22 al 24. Segundo, en Primera de Reyes capítulo 22, 19 al 23, vemos cómo un espíritu malo influenció a los falsos profetas para que engañasen al rey Acab, para que fueran a pelear a una batalla prometiéndoles la victoria, pero realmente le esperaba la muerte. Leemos. Y salió un espíritu y se puso delante de Dios y dijo, yo le induciré. Y Dios le dijo, ¿de qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlos. Primera de Reyes 22, 21 y 22. Tercero, era por causa de un espíritu inmundo que una mujer tenía 18 años de vivir encorvada. En Lucas 13:11 leemos, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera sería poder curada. Cuarto,
era por causa de un demonio que también un muchacho era mudo y sufría de convulsiones y echaba espumajazos. Esto lo leemos en Marcos 9, 17 al 18. Dice así: y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Quinto, en la tierra de Tiro y de Sidón existía una mujer que tenía una hija que era atormentada por un demonio. Leemos en Marcos 7:26, la mujer era griega y sirofenisa de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Sexto, y por qué no recordar al endemoniado gadareno y su terrible condición al estar poseído por un espíritu inmundo. Leemos en Lucas 8:27 al 29 lo siguiente: al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el espíritu inmundo que había en él. Y así podemos ver cómo los demonios influencian en la vida de los seres humanos para su mal. Su objetivo de destruir totalmente su vida. Pero qué bueno es saber que para los cristianos las cosas son diferentes, son distintas, porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo y le pertenecemos a nuestro Dios. Por eso Juan dice en 1 de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, él le guarda y el maligno no lo toca. Lo cuarto y último que entró a este planeta a causa del pecado es la condenación eterna. Finalmente, el cuarto mal que el pecado ha traído a la humanidad es la condenación eterna. La Biblia es clara al enseñarnos que toda aquella persona que muera en sus pecados no le queda más esperanza y enfrenta una eternidad de tormento lejos de Dios. El pecado no trae nada bueno a la vida del ser humano. De hecho, solo trae males. El pecado corrompe totalmente al hombre. Lo empuja a cometer toda clase de injusticia y perversidad. Además, gracias al pecado, las enfermedades han entrado a este mundo como un recordatorio de nuestra vulnerabilidad, y los demonios influyen constantemente en la vida de los hombres con el fin de destruir sus vidas hasta conducirlo a la condenación eterna. Sin embargo, hay esperanza para el hombre, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios para este mundo es vida eterna en Cristo Jesús.